y de servicios que conformamos esta gran institución. Bienvenidos sean todos a esta su casa, la Facultad de Derecho Mexicali, vía virtual, en el marco de los festejos de nuestra semana de aniversario. Antes de dar inicio a la disertación del doctor Astudillo, me voy a permitir leer un poquito de su vasto currículo. Muy resumidamente, porque pues básicamente le pedimos una reseña y nos mandó aquí un libro casi el doctor. Muchas gracias, No, doctor. lo esencial, por favor. El doctor es doctor en Derecho, con mención europea hispano-italiana por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con un diploma de estudios avanzados por la misma universidad. Es especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas. Realizó estancias de investigación en la Universidad de Bolonia, Italia, en el Tribunal Constitucional de España y en el Instituto Max Planck de Alemania. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 2, desde el 2010, investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, desde el 2006, coordinador del área de Derecho Electoral en el Instituto, desde diciembre del 2011 hasta diciembre del 2014, es profesor de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en materias como Derecho Electoral, Derecho Parlamentario, Derecho Constitucional, Teoría de la Constitución y Derechos Humanos desde el 2008. Adicionalmente es director fundador de la Revista Mexicana de Derecho Electoral, del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM desde el 2012, director de la Biblioteca Porrúa del Derecho Electoral desde el 2012 e integrante de los comités editoriales de la revista Cuestiones Constitucionales del Boletín Mexicano de Derecho Comparado desde el 2009, del Diccionario Electoral del Centro Interamericano de Asesoría y Promoción Electoral desde el 2016, del Instituto Nacional Electoral y del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Es autor también de más de 8 libros, los más recientes: Derecho Procesal Constitucional, Estudios sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Tyrone LeBlanc, Estudios Electorales, entre otras obras muy importantes. También, asimismo, ha participado en diversos foros, ha impartido más de 200 conferencias y ponencias en diversas instituciones nacionales y en el extranjero. Ha publicado artículos en Periódico Universal y en otras revistas y editoriales, y pues ha tenido ahora sí que muchísima labor el doctor Astudillo. La verdad que esta universidad se congratula con tenerle el día de hoy, doctor, y le agradece mucho que haya aceptado esta invitación para engalanar este evento, que es nuestra semana de aniversario, que aunque ahora sí que aunque estemos en esta circunstancia que nos impera en todo el mundo, pues no quisimos dejar de pasar desapercibido nuestra semana de aniversario, como cada año venimos haciendo, y pues hasta mejor todavía. Le concedemos el uso de la voz, doctor, para su disertación. Bienvenido, esta es su casa. Te lo agradezco mucho. La verdad es que constituye para mí motivo de gran satisfacción poder acompañarlos en este ciclo de encuentros académicos con motivo de el aniversario de todos ustedes, de la facultad y de la universidad. Cuando me invitaron, realmente pensé que sería de interés hacer algunas reflexiones sobre la reforma judicial. Hay muchos temas de actualidad que nos deben llamar a la reflexión, a todos los que hacemos academia, a todos los que nos dedicamos al derecho público. Hoy mismo en la mañana, distintos medios de comunicación buscaron tener alguna opinión en torno a esto que está pasando de la Alianza Federalista y esta idea de, como lo han leído algunos, de que se intenta, digamos, algunas entidades federativas intentarían salir del Estado mexicano y vulnerar la unidad que tenemos como país desde 1824. Digo, solamente lo digo para señalar que hay distintos temas que hoy nos están llamando a la reflexión, al análisis, y el tema también de la reforma judicial es uno. Parecería que ya no está tan vigente porque es un tema que se inició pues hace cerca de 2 años y todavía sigue sin que desde el Senado de la República haya un análisis, un estudio, una deliberación y una aprobación de la
de la reforma que piensa tocar no solamente la Constitución, sino distintas leyes que regulan el funcionamiento del Poder Judicial, como la ley orgánica, como la ley reglamentaria del 105, eventualmente como la ley de amparo, pero parece que esta reforma ha sido detenida y está, como se le dice tradicionalmente, está en un stand-by. Lo cierto es que déjenme hacer algunas reflexiones de contexto. En enero de este año estamos cumpliendo un ciclo histórico, ni más ni menos que de un cuarto de siglo, 25 años desde la última gran reforma judicial de este país. Es verdad que en 2011 hubo una importante reforma de amparo y hubo una importantísima reforma en materia de derechos humanos, pero tocaron puntos muy específicos, sobre todo la reforma de amparo, pues tocó este mecanismo, el mecanismo más importante que tenemos en nuestro país para la tutela de los derechos, pero no entró a algunas otras consideraciones de mayor alcance dentro de la organización, el funcionamiento, el ámbito competencial del Poder Judicial de la Federación. Hace 25 años sí entramos a una reforma que buscó cambiar la función constitucional que al menos en ese entonces estaba depositada en el tribunal de mayor relevancia de nuestro país, que es la Suprema Corte de Justicia, y que hasta 1994 cumplía con un papel de cúspide del Poder Judicial y era un Tribunal Supremo de Justicia, garante de la legalidad, garante de la aplicación estricta del derecho, garante, digamos, de los diferentes interpretativos que es sobre las propias leyes dieran los tribunales colegiados de circuito. Y en ese sentido, en 1994 se reflexionó de la importancia de asumir una organización distinta, cercana a la evolución que habían tenido los poderes judiciales, pero sobre todo los tribunales constitucionales en Europa bajo el modelo kelseniano, que precisamente en este mes, en octubre, estamos celebrando también el centenario de la creación de la Constitución austriaca, que fue promulgada el 1 de octubre de 1920 y que a la postre sería acompañar del primer tribunal constitucional del que se tenga conocimiento documentado. Ese primer tribunal constitucional fue ideado, fue pensado, diseñado, fue en sus pinceladas esenciales por el genio de Hans Kelsen, y una vez que se aprobó la Constitución y que se aprobó el primer Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional Austriaco, el mismo Kelsen fue uno de sus integrantes entre 1920 y 1931, fecha en la que dejó el tribunal para cumplir todo un periplo que lo llevó propiamente a salvar la vida después de la persecución nazi y que hizo que Kelsen deambulara por distintos países de Europa hasta llegar a mediados del siglo pasado a Estados Unidos, en donde retomó su vida académica. Bueno, pues vean ustedes qué importante que estamos en el contexto del centenario de los tribunales constitucionales y en el contexto también de 25 años de la reforma judicial que buscó convertir a nuestra Suprema Corte de Justicia en un tribunal constitucional. Me quiero detener en este punto porque lo que quiero compartir con ustedes es que de alguna manera esta reforma, la reforma judicial que hoy está presentada ante los órganos de representación nacional, debería tratar de configurar los últimos elementos que no se han logrado cerrar en ese ciclo histórico de 25 años y a partir de cerrar esos pendientes que todavía tenemos abiertos, dar nuevos pasos hacia adelante para mejorar la funcionalidad de nuestro Tribunal Constitucional. ¿Qué fue lo que se pensó en 1994? Se dijo, a ver, la Corte ya no debe ser el Tribunal Supremo, el Tribunal de Casación, el tribunal de última instancia en la interpretación de la ley, sino que le tenemos que asignar una función distinta, una función constitucional diferente, que es la de ser garante del orden constitucional. La Corte debería ser, al menos así se pensó, el custodio de la Constitución
mexicana de 1917, y para llevarla a ese estadio se tuvieron que hacer un conjunto de operaciones. La primera de ellas es modificar su composición. Hasta entonces, en 1994, la Corte se componía de 26 ministros de la Suprema Corte, uno de ellos era el presidente, y había al menos 4 salas de la Corte y una sala auxiliar, cada una integrada por 5 ministros y el presidente que no formaba sala. Se dijo, a ver, si ahora ya no va a ser necesario que sigan conociendo de tantos asuntos como antes, pues vale la pena pensar en una integración mucho más compacta, mucho menor, derivado también de las premisas que el propio Kelsen había previsto para los tribunales constitucionales, en donde digamos, eh, él señaló, recomendó que estos tribunales no tuvieran una conformación muy amplia para que pudiera haber un proceso deliberativo muy importante. Y se dijo, bueno, a ver, si son 26 ministros, ¿de qué manera o qué número podemos buscar para volver a una integración mucho más compacta? Y en ese sentido se hizo una revisión histórica y se dijo, bueno, ¿por qué no volvemos a la forma como estuvo configurada la Corte en 1917, que tenía 11 ministros? Y por eso de 26 se pasaron a 11 ministros. Pero el segundo gran cambio fue el cambio competencial. Se dijo, a ver, la Corte debe dejar de ser esto que les acabo de decir, un tribunal supremo, un tribunal de casación, un tribunal de última palabra en materia de legalidad, para convertirlo en un tribunal constitucional. Y como eso deriva en que se le van a asignar nuevas competencias, también implica revisar las competencias que tenía hasta ese momento, para que dejara de conocer algunas de ellas, para que pudiera asumir las nuevas. Bueno, hay que decirlo, eso se hizo solamente parcialmente, y se dijo, a ver, ¿cuál es el principal instrumento protector de los derechos humanos? El juicio de amparo. Bueno, ese lo dejemos en la Corte, pero hagamos una previsión para que no todos los amparos tengan necesariamente que ser del conocimiento de la Corte, sino que lleguen hasta los escritorios de las y los ministros aquellos amparos que sean de una verdadera trascendencia nacional. Se trataron de establecer las previsiones para ese efecto, y después se dijo, a ver, los tribunales constitucionales cumplen un papel arbitral dentro del federalismo. No solamente tienen la función de ser garantes de la división de poderes en el sentido estricto, es decir, de que el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y adicionalmente los órganos constitucionales autónomos cumplan su ámbito de atribuciones de conformidad con las que les están reconocidas por el orden constitucional, sino que también fueran los garantes del federalismo, es decir, de esta distribución entre las competencias que se distribuyen entre los niveles de gobierno, el nivel de gobierno federal, el nivel de gobierno estatal, el nivel de gobierno municipal y entonces el nivel de gobierno del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. De esta manera se dijo, los tribunales constitucionales históricamente cumplen un papel de arbitraje y de ser garantes de la descentralización política, de tal suerte que tenemos que fortalecer un instrumento que estaba previsto desde 1917 e incluso desde antes, porque lo atrajimos del modelo de organización judicial de Estados Unidos, que fueron las controversias constitucionales. Pero lo cierto es que en 94 las controversias no funcionaban, y no funcionaban por el sistema de dominación política que existía, con un partido profundamente hegemónico que tenía otros métodos de resolver los conflictos políticos y que hacía que estos no derivaran en conflictos jurídicos. Se dijo, bueno, dado que también estamos fomentando el pluralismo político, se puede prever que hacia adelante hayan mayores conflictos entre un municipio y un gobierno del estado, entre un poder y otro poder, o entre un gobierno del estado y la federación, etcétera, etcétera, para lo cual se dijo, es muy necesario que se fortalezcan las controversias constitucionales. Y así se hizo. Esas controversias se fortalecieron y adicionalmente se incorporó un proceso constitucional que no estaba presente en nuestro sistema jurídico, pero que es el proceso constitucional clave, es el proceso emblemático de los tribunales constitucionales, que es la acción, el recurso o el proceso de inconstitucionalidad
dirigido directamente a revisar la compatibilidad, la conformidad de las leyes emitidas por los legisladores, por los congresos en relación con la Constitución. Esa fue la principal novedad de 1994 que se incorpora al orden jurídico mexicano, pero lo cierto es que es tres procesos constitucionales, el amparo, las controversias y las acciones, configuraron el núcleo esencial de la nueva competencia asimilada por la Suprema Corte, pero lo cierto es que no se tuvo el cuidado de filtrar las competencias que ya tenía y que necesitaban quitarse. Y en ese sentido vemos que se quedaron muchísimas de estas competencias que hoy en día siguen diciendo que la Suprema Corte es al mismo tiempo, sí, un tribunal de constitucionalidad, pero también un tribunal de legalidad que conoce un conjunto de mecanismos que ya no debería conocer porque eran parte de esa otra identidad que tenía previo a 1994. Para darles una idea de lo que esto significó en, digamos, en el volumen de asuntos, es evidente que si de lo que se trataba era de perfilar a la Corte como un tribunal constitucional, quería conocer menos asuntos, pero de mayor envergadura, es decir, de mayor alcance. Bueno, eso se cumplió, debo decir, a medias, porque si ustedes ven la numeralia, la estadística judicial que se empieza a contar en 1995, cuando empezó a tener vigencia la reforma constitucional, nos dice que ese año, en todo 1995, ingresaron como nuevos asuntos a la Subcorte ni más ni menos que 2,478. Si nosotros hacemos un registro hacia atrás, es decir, hacia antes del 94, vamos a ver que ese año hubo una disminución de asuntos. Pero después, el hecho de no haberle quitado, de no haberle filtrado esa competencia adicional, en donde están un conjunto de atribuciones como las contradicciones de tesis, los recursos de queja, los recursos de reclamación, un conjunto de recursos asociados a otros procesos constitucionales que tenía que ser del conocimiento de la Corte, nos vamos a dar cuenta que después del primer año empezó otra vez una escalada en donde la Corte fue aumentando el número de asuntos que tenía que conocer. Nada más para hacer unos cortes, vean. Ese rato les acabo de decir que en 1995 la Corte conoció 2,478. Años después, es decir, en el año 2000, ya había duplicado el número de asuntos que la Corte tenía que conocer. 1,554. Todos estos son nuevos asuntos. Nuevos asuntos quiere decir que ingresaron en ese año, pero al cual hay que sumarle los asuntos que no se resolvieron en los años anteriores y que, de conformidad a como van pasando los años, pueden constituir incluso una especie de rezago judicial. 2005, 6,554, pero vean, 2010, es decir, otra vez. Y si nos vamos a 2015, ahí sí vemos ya toda una, digamos, todo un ensanchamiento del volumen, del universo de asuntos llegados a la Corte. De 2010, de 9,054 a 2015, fueron 16,130 130 nuevos expedientes. Y si vemos del 2015 al 2019, nos vamos a dar cuenta que esa escalada sigue de manera ascendente y sin parar, porque en 2019, con la estadística todavía del año pasado, la Corte recibió 18,884 nuevos asuntos. Es decir, si lo cerramos en términos cerrados, la Corte en 2019 recibió cerca de 19,000 asuntos dentro de una competencia que tiene que dar satisfacción, porque finalmente es un tribunal y en consecuencia todos los asuntos que ingresan deben de tener una adecuada respuesta jurisdiccional de parte de la Corte. Ahí es donde está uno de los principales temas
que me parece que la reforma judicial proyectada por el ministro Arturo Saldívar no se detiene en específico a intentar dar solución. Lo cierto es que busca hacerlo. ¿Cuál es el principal tema o el principal volumen de asuntos que siguen llegando a la Corte? Sin lugar a dudas, son los amparos. Los amparos en su doble dimensión, de amparo directo, de amparo indirecto, son los asuntos que en mayor proporción, en mayor volumen, ocupan la atención de la Corte, porque hay que decirlo, de los amparos, de los procesos de amparo, se derivan una serie de competencias adicionales que se ejercen también dentro del juicio de amparo. Las contradicciones de tesis, por ejemplo, son claramente unas de ellas, ¿sí? Las contradicciones de tesis son cuando se dan cuando distintos tribunales colegiados de circuito o ahora también plenos de circuito tienen perspectivas interpretativas distintas sobre el alcance de un derecho humano y en ese sentido los diferentes interpretativos tienen que subir a la Suprema Corte para que determine cuál de las interpretaciones debe prevalecer. Pero no solamente, digamos, esas son las competencias que están asociadas a lo que hoy conoce la Suprema Corte. ¿Cuáles son las otras competencias que tiene? Conoce de los incidentes de inejecución de sentencias, también en juicio de amparo, conoce de los recursos de reclamación, conoce de los recursos de queja, conoce de los recursos de inconformidad, que de alguna manera todos ellos se asocian al juicio de amparo y que eso hace que entre los amparos que tiene que conocer la Corte y todos estos recursos que orbitan alrededor de los amparos, la Corte del 100% de asuntos Parece que fue un pequeño problema de conexión con el doctor Astudillo. Esperamos un momentito para que se vuelva a conectar. Gracias. amparo deberían de subir al conocimiento de la Corte o si deberían existir algunos parámetros que determinaran cuáles sí deberían subir hasta la Corte y cuáles deberían de quedarse en el ámbito de los tribunales colegiados de circuito que fueron instituidos precisamente para eso. Bueno, hasta ahora no ha habido propiamente una reforma importante que lleve a establecer esos parámetros. La Corte ha buscado establecerlos vía acuerdos generales, ha expedido un conjunto muy amplio de acuerdos generales tratando de establecer los requisitos para que los amparos se conviertan, déjenme decirlo de esta manera, en amparos constitucionales, es decir, en amparos que sean conocidos por la Corte y en ese tránsito se han probado distintos mecanismos. Por ejemplo, ustedes recordarán que por mucho tiempo estuvo vigente el criterio de la trascendencia, del alcance y la trascendencia, la importancia y trascendencia de los amparos. Bueno, ese criterio de alguna manera ya quedó retrasado porque hoy en día son otros los requisitos y se está yendo hacia un tipo de amparo que al menos yo desde algunos escritos y algunos estudios que he publicado le llamo la objetivización del amparo. Es decir, la Corte ya no está conociendo los amparos que sean importantes para resolver un asunto concreto, un asunto particular, sino que es el alcance, el ámbito protegido por un determinado derecho fundamental y que a partir de ese criterio sean los tribunales colegiados de circuito los que lo puedan aplicar al conjunto de casos concretos. Es decir, la Corte está buscando conocer de esos amparos profundamente aleccionadores y aquellos amparos que puedan trascender al caso concreto y fijar un criterio para un conjunto de casos concretos que estén siendo analizados por los tribunales colegiados. En esto estamos, hay que decirlo, la Corte no logró hacerlo ni vía acuerdos generales ni tampoco vía jurisprudencia. Hay un conjunto de tesis jurisprudenciales en donde la Corte ha buscado precisamente
establecer cuáles son las condiciones, los requisitos para que los amparos puedan subir de el conocimiento de los tribunales colegiados de circuito al conocimiento de la Corte, sobre todo en salas, pero lo cierto es que no ha logrado hacerlo con puntualidad. Hoy, de nueva cuenta, esta reforma judicial pasa por ahí, pero es que todavía no hay un criterio estable que permita señalar que la Corte sí debe de seguir conociendo amparos, pero que necesariamente tiene que conocer muchos menos amparos de los que está conociendo, porque realmente los volúmenes siguen siendo digamos, muy elevados y muy importantes. Déjenme compartirles algunos, digamos, algunos de estos, algunas cifras preliminares. Ustedes vean las proporciones. En el año 95, cuando inició el nuevo funcionamiento de la Corte como Tribunal Constitucional, no ingresó ninguna acción de inconstitucionalidad, porque era la novedad, no ingresó en ese año ninguna controversia constitucional, pero amparos directos en revisión ingresaron 454 y amparos indirectos 200. Si nos vamos 5 años después, al año 2000, ya teníamos 21 acciones de inconstitucionalidad, 41 controversias constitucionales, pero vean ustedes, ya teníamos 1.519 amparos directos y 1.244 amparos en revisión. 5 años después, las acciones estaban en 29, las controversias en 88, los amparos directos ya habían subido a 2.164 y los amparos directos a 1.884. Si nos vamos al 2010, para que ustedes vean una escalada, digamos, a partir de una década, las controversias fueron 57, perdón, las acciones 57, las controversias 119, los amparos directos 3.588 y los amparos en revisión 678. Pero vean ustedes, si lo llevamos eso al año pasado, a 2019, quiero que tengan esta cifra para que ustedes vean lo que representa. En acciones tuvimos como nuevos ingresos 34, en controversias 141, pero en amparos directos tuvimos 5.675 y en amparos indirectos tuvimos 641. Vean el volumen de los amparos directos que llegaron al conocimiento de la Corte, 5.675 solamente en un año, sin hablar de los que estaban pendientes de resolverse en los años previos. Con esto lo que quiero significar es que ahí tenemos un punto clave, porque hoy en día el 96% de los asuntos que conoce la Corte tienen que ver con el juicio de amparo, y eso está bien, no digo que esté mal, pero me parece que el gran volumen de asuntos no permite todavía que la Corte pueda identificar aquellos en los que sí es necesaria su intervención para fijar estos criterios que permitan alcanzar a otros casos concretos, y que está imbuido en la de centrar la atención. El segundo punto que puedo resolver la reforma del 94 y que ahora no lo hemos logrado, aunque esta reforma hace un énfasis particular en ello, es la separación de los temas administrativos de la carrera judicial de los temas jurisdiccionales. En 1994 también se dijo, a ver, si vamos a dejar que la Corte sea el Tribunal Constitucional, le quitemos todo lo concerniente a la carrera judicial, el ingreso, la acción, la promoción, las responsabilidades de la carrera judicial, y fue por eso que en ese año también se creó el Consejo de la Judicatura Federal para descargar a la Corte de conocimiento. La Corte ha seguido en estos 25 años muy involucrada en el Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Porque el presidente de la Corte es el presidente del Consejo de la Judicatura y porque la Corte elige también a los integrantes
del propio Poder Judicial de la Federación que van a ser consejeros de la judicatura y en consecuencia tienen una gran influencia sobre ellos, de tal suerte que las ministras y los ministros siguen atendiendo cuestiones vinculadas a la carrera judicial. Esta reforma no solamente trata de establecer una mayor profundidad en esta distinción, sino que por el contrario, lo que hace, y debo de decirlo de esta manera, es que refuerza de manera muy importante las capacidades del presidente de la Corte al interior del Consejo de la Judicatura. Es decir, si me lo permiten ponerlo de alguna manera, es una reforma profundamente presidencialista en beneficio de las potestades del presidente de la Corte en su carácter de presidente del Consejo de la Judicatura. En consecuencia, aquí es donde tenemos que hacer una nueva reflexión. El año pasado, el Instituto de Investigaciones Jurídicas presentó un pequeño texto que se llamó 8 propuestas para fortalecer al Poder Judicial de la Federación. Si ustedes entran a la página de Jurídicas y lo buscan, ahí lo van a encontrar, incluso si lo googlean, ahí lo van a encontrar. Y una de las cosas que proponíamos en ese documento era justamente apartar al presidente de la Corte del Consejo de la Judicatura bajo la idea de que la judicatura no debería tener ya ninguna influencia de la Suprema Corte para atender a la carrera judicial sin que los ministros siguieran teniendo ningún tipo de injerencia sobre el Consejo de la Judicatura. Bueno, claro que esta reforma no va en ese sentido, sino que en aras de fortalecer al presidente de la Corte y al presidente del Consejo de la Judicatura, le da mucho mayores atribuciones bajo esta idea de que se necesita una presidencia fuerte, si de lo que se trata es de combatir el nepotismo, combatir el amiguismo, combatir el tráfico de influencias, combatir la corrupción, que es verdad, son fenómenos que lastiman, que han lastimado al Poder Judicial de la Federación, y entonces se parte de la idea que solo desde una presidencia fuerte, desde una presidencia fuerte del Consejo de la Judicatura, se va a poder atacar de frente estos lastres del Poder Judicial. En ese sentido, aquí están plasmadas las dos grandes preocupaciones de la reforma judicial. Uno, me parece que no atiende adecuadamente el filtrado de las competencias de la Corte para volverla a perfilar 25 años después a esa función muy importante y sobre todo en estos momentos de ser un garante de los equilibrios políticos a nivel de nuestro país. Finalmente, la Corte lo que en el orden convencional, en la Convención Americana de Derechos Humanos, y en ese sentido es muy importante este filtrado competencial sobre el cual esta reforma no se detiene en la medida en que debió haberse detenido si se buscaba fortalecer a la Corte como tribunal constitucional. Lo, eh, a ver, permítanme, me dice que creo que se cortó un poco, no sé si ella están. Sí, Ya doctor, se volvimos. cortó un poco, pero ya parece ser que se está restableciendo la conexión. Lo sacó un poquito del programa, pero ya regresó aparentemente.
Sí, aparentemente es un pequeño problema de conexión, ya se está reconectando nuevamente. La reforma judicial es uno, garantizar que la Corte vuelva a este cometido que se fue en 1994 de nuestro Tribunal Constitucional, un tribunal de los equilibrios entre los poderes, un tribunal que no permita ningún exceso del poder, venga de donde venga, así sea de la presidencia de la República, un tribunal garantizar nuestros derechos humanos, no solamente los que están reconocidos dentro de la Constitución, sino también los que están reconocidos a nivel de los tratados nacionales y que a partir de la reforma de 2011 forman parte de este bloque, de este parámetro de constitucionalidad y también procurar que no pueda irse una ley en vulneración de las premisas, de los principios constitucionales. Me parece que bien haríamos en fortalecer hoy en día a la Corte en este momento, donde el escenario político ha vuelto a concentrar enormes cantidades de poder en la presidencia de la República y por el otro lado también asumir que no sea la mejor idea que en aras de hacer frente a los grandes problemas históricos que ha tenido el Poder Judicial de la Federación, como el nepotismo, el cuadrado, la corrupción, el tráfico de influencias, la vía para solucionarlo sea darle mucho mayores poderes al presidente de la Suprema Corte de Justicia y al presidente del Consejo de la Judicatura. Creo que aún estamos a tiempo de dialogar con el Senado de la República, posteriormente de dialogar con la Cámara de Diputados y con todos los actores que participan en la reforma constitucional y en la reforma legal, para hacerles ver que todavía se pueden realizar algunos ajustes a esa propuesta que hoy está ahí en el Senado de la República sin discusión y que bien valdría la pena pugnar porque se abra un en donde los senadores puedan escuchar a los especialistas, puedan escuchar a la academia, puedan escuchar distintas voces del Poder Judicial que claramente se han manifestado en que no están de acuerdo con algunos de las premisas de la reforma judicial para efectos de que esta reforma judicial sea una reforma de consenso, no una reforma impuesta, sino una reforma dialogada, una reforma pactada para el no solo de la Suprema Corte, sino del Poder Judicial de la Federación y de la forma en cómo, como ciudadanos, accedemos a la jurisdicción federal y a la justicia constitucional que otorgan los de la Federación. En ese sentido, bueno, era la reflexión que yo quería realizar con ustedes. Espero que no se me haya cortado mucho la parte de la exposición, pero eventualmente si hay preguntas, yo estaré dispuesto y con mucho gusto para responderlas. Así es que lo doy hasta aquí. Muchas gracias, doctora Astudillo, por su brillante colaboración el día de hoy. De hecho, ya habilitamos en este momento el chat para efecto de preguntas y respuestas. Aquí tenemos una pregunta de un compañero académico de aquí de nuestra facultad. Me voy a permitir leerla. Ahorita que regrese, parece que se cortó poquito. Listo, ya regresó. ¿Me escucha? Sí, parece que sí. Parece que sí ya. Escucharte, pero ahí creo que ya. Sí, ya está. Leo la pregunta. Dice, buenas tardes, doctor Astudillo. Me gustaría saber su opinión con respecto al fortalecimiento de la división de poder. A ver, si creo usted... que ya te escucho. Sí, perfecto, repito. Buenas tardes, doctor Astudillo. Me gustaría saber su opinión con respecto al fortalecimiento de la división de poder. Si usted considera apropiado que el poder ejecutivo, ya sea federal o local, presente una terna ante el poder legislativo para que se lleve a cabo el nombramiento de ministros o magistrados en caso del Poder Judicial. En caso de no estar de acuerdo, ¿cuál sería su propuesta? De antemano le felicito y por su exposición, atentamente, el doctor José Rafael Espinosa Rocha, compañero aquí de nosotros de la facultad. A ver, muchas gracias.
déjenme decirles e invitarlos. Yo recientemente publiqué un libro sobre el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia en donde trataba de explorar algunos modelos adicionales al nuestro a través que son utilizados por otros países para la selección de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Se llama justamente Nombramiento de los Ministros de la Suprema Corte y es un libro que está publicado por la editorial Porrúa. Ahí vimos que desde la perspectiva histórica, si ustedes recuerdan, la Constitución de 1917 le daba participación a las legislaturas de los estados para que ellas presentaran propuestas de candidaturas, no ternas, pero sí propuestas de candidaturas al Senado de la República la selección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que se podría pensar en un mecanismo parecido que hiciera interactuar a las legislaturas de los estados con el Senado de la República, en el entendido de que si la Corte es la cámara de arbitraje de los conflictos entre la Federación, es muy prudente, es muy necesario que su integración esté compuesta por integrantes que provienen de distintas entidades de la República. Eso a veces se ha logrado con mayor éxito, a veces con menor éxito, pero me parece que sí valdría la pena en un mecanismo quisiera que las legislaturas pudieran con el Senado de la República en este mecanismo de designación. Muy bien, doctor. Se cortó un poquito, pero creo que sí se entendió la idea principal. Sí estuvo explicado. Aquí tengo otros comentarios de algunos de los alumnos que están aquí escuchándolo también. Lo felicitan por su exposición. Tengo una pregunta más. Dice, buenas tardes, doctora Astudillo. Me preguntaba cómo es que se solucionan los problemas como el nepotismo dentro de una institución gubernamental. ¿Cuál sería su opinión? A ver, déjame, no escuché bien. ¿Cómo se solucionan los conflictos de? ¿Cómo se solucionan los problemas como el nepotismo dentro de una institución gubernamental? Como pregunta un alumno. A ver, no, tampoco estoy escuchando muy bien, pero, a ver, déjenme, la solución de conflictos, y eso es muy importante, incluso si me permiten, voy a vincular esta pregunta con lo que está pasando actualmente con esta alianza federalista. Realmente, la Corte ejerce dentro del Estado federal un papel de arbitraje entre los componentes de la federación. Componentes de la federación pueden existir dos en donde un estado de la República, como puede darse el caso, se confronte con el gobierno central, el gobierno de la República, en relación a competencias. Por ejemplo, hay competencias que comparten uno de ellos, por ejemplo, es la educativa. Podría darse el caso, otra de ellas es la salud, ni más ni menos. Podría darse el caso de un conflicto competencial en temas de salud, en temas de educación, entre la federación y un estado. Pero también al interior de los estados de la República quiere estos conflictos. Un conflicto entre un Congreso de mayoría de un partido político, con garantizar la unidad mexicano, y esa unidad y esa cohesión de alguna manera se garantizan procurando que cada quien realice sus actividades en el ámbito competencial que le ha sido reconocido por el propio ordenamiento, para que ninguno de ellos se exceda, ninguno de ellos se sobrepase, ninguno de ellos quiera hacer más
pero también ninguno de ellos haga menos de lo que le viene exigido constitucionalmente. Hoy en día, por ejemplo, frente a este conflicto federalista, sin lugar a dudas, de escalar estas tensiones entre estos 10 gobernadores y el federal, ya se va a tener que hacer un llamado a la Corte para que entre a pacificar este tipo de conflictos, garantizando la continuidad del Estado mexicano, la integridad territorial del mismo, los principios. Muy bien, sabemos que aquí nos están llegando otras preguntas, sabemos que trae agenda muy ocupada el doctor, nos hizo aquí un pequeño espacio. Queremos terminar ya con la ronda de preguntas y respuestas para pasar a entregarle una constancia de manera virtual aquí para publicar ahorita y me voy a permitir darle lectura, doctor, con mucho respeto. La Universidad Autónoma de Baja California, la Facultad de Derecho Mexicali, otorga la presente constancia al doctor César Iván Astudillo Reyes por su excelente participación en la 47 semana de aniversario con el tema La reforma judicial en perspectiva dentro del marco de nuestra semana de aniversario por la realización plena del hombre, Mexicali, Baja California, 28 de octubre del 2020. Firma nuestra directora, la maestra Anadit Canales Murillo, y el subdirector, el maestro Roberto Villa González. Yo les agradezco muchísimo la oportunidad de haber invitado, participado con ustedes. Y bueno, espero que estos actos conmemorativos del aniversario sigan con mucho éxito. Les dejo un saludo muy cordial a todos. Muchas gracias, doctor. Le haremos llegar su constancia vía electrónica y pues lo esperamos aquí a nuestros próximos eventos. Esperemos que ya de manera presencial el próximo año. Ojalá que así sea. El día de mañana tenemos la participación de un doctor que nos comentó que también tiene el honor de conocerlo, el doctor Luis Gerardo Samaniego, de la Universidad de Quintana Roo. Le mando muchos saludos. Claro y mañana sí. Estará con nosotros aquí también en un foro interamericano. Y le agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo de atendernos. La verdad que es una conferencia que nos reconforta mucho. Su análisis sobre la reforma es excelente. Entonces, lo esperamos para diferentes eventos en lo futuro y muchas gracias por todo. Les agradezco mucho. Buena tarde y que estén muy bien. Saludos cordiales. Muchas gracias. Se les invita entonces mañana, muchachos y profesores académicos que se encuentran conectados. El día de mañana a las 10 de la mañana tenemos el Foro Interamericano, precisamente con el tema de derechos humanos en tiempos de COVID-19. Estará siendo realizado por 3 doctores de diferentes países. El día de mañana estará también con nosotros en la tarde una persona, un doctor, el doctor García Gibson del SAT Central, platicándonos un poquito del tema de las actividades vulnerables. Entonces, vienen 2 eventos muy importantes el día de mañana para que aquí presentes y puedan escucharlos. Muchas gracias. Con esto damos por concluido el evento. Gracias por estar conectados y en espera de sus comentarios también. Y si tienen alguna otra pregunta que realizar, pueden hacerla también vía correo electrónico a guillermo.torres9@uabc.edu.mx. Podemos llegar esas preguntas al doctor Astudillo, quien nos comentó que pudiera responderlas también, solo que por cuestiones de agenda, pues tenía solamente 1 hora para poder acompañarnos nos ocupemos de este evento. Muchas gracias y estamos a sus órdenes.